Bien, entonces, siendo ya las 8 de la mañana, damos inicio a la clase de hoy. En esta oportunidad hablaremos del tema de dinámica. Vimos semanas anteriores que, por ejemplo, se lanzaba este cuerpo, ¿sí? Se lanzaba este cuerpo. En aquella oportunidad solamente nos abocábamos a describir el movimiento que tiene este cuerpo luego de ser lanzado. No nos preocupamos para nada cómo se ha originado ese movimiento, ¿correcto? Esa descripción del movimiento era dada por el tema de cinemática. Ahora, en esta ocasión sí nos vamos a concentrar o nos vamos a preocupar de cómo ha sido generado este movimiento, ¿sí? Ahora, ese movimiento puede ser generado por muchísimos factores, entre ellos, cuando a ese cuerpo se le va a aplicar una fuerza, que es la interacción que ejerce mi mano, por ejemplo, mi mano sobre este cuerpo. Esa interacción que ejerce mi mano sobre este cuerpo, ¿sí? Le está haciendo mediante una fuerza. Y debido a esa fuerza está cambiando el estado de movimiento de este cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, en esta semana vamos a analizar el tema de dinámica, en el cual sí uno se va a preocupar o va a analizar cómo ha sido originado el movimiento. Y básicamente el movimiento ha sido originado al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, ¿correcto? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos también que analizar cuáles son esas condiciones que debe tener la fuerza aplicada al cuerpo para que ese cuerpo quizás describa una trayectoria de tipo rectilínea, como por ejemplo este automóvil. ¿Qué condiciones son necesarias para que este automóvil se desplace en línea recta y no se desplace de manera curvilínea, por ejemplo? ¿Sí? O quizás, ¿cuáles son las condiciones, ¿no?, de fuerzas para que este cuerpo, esta pelotita atada a una cuerda, pueda rotar describiendo una trayectoria circular respecto a un centro, respecto a un punto de giro? ¿Sí? Bien. Entonces, para ello tenemos que analizar las famosas leyes de Newton. Analizando esas leyes de Newton, uno podrá deducir qué tipo de movimiento estará realizando ese cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo. Ahí tenemos un cuerpo que tiene una cierta cantidad de masa m. Sobre ese cuerpo van a actuar varias fuerzas, donde, ojo, hay que tener presente que la fuerza es una cantidad vectorial. Ojo, ojo, la fuerza es una cantidad vectorial. Por lo tanto, la fuerza estará definida por una magnitud y una dirección. ¿Sí? Por una magnitud y una dirección. Entonces, nuevamente, se tiene aquí un cuerpo de masa m. Y sobre ese cuerpo van a actuar varias fuerzas. Por ejemplo, tenemos por acá la fuerza F1. Ahí está la fuerza F1, ¿no? Indicando esa dirección. Ahí tenemos la dirección de esa fuerza F1. Por acá tenemos otra fuerza, F2, en otra dirección. Por aquí una tercera fuerza, F3. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima fuerza. La enésima fuerza. Entonces aquí tenemos, ojo, aquí tenemos n fuerzas actuando sobre un cuerpo de masa m. Y queremos averiguar cómo se estará desplazando este cuerpo, ¿sí? Y para eso entonces vamos a aplicar las leyes de Newton. Una de ellas es la llamada primera ley de Newton. Y nos plantea lo siguiente, que si la sumatoria de todas estas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo de masa m, ojo, si la sumatoria, ahí está, si la sumatoria, el símbolo de la sumatoria, si la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no?, todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo de masa m, es igual a cero, entonces la aceleración que va a presentar ese cuerpo es igual a cero, o sea, nula. A esa sumatoria de fuerzas también se le conoce como la fuerza resultante. O sea, vale decir también que si la fuerza resultante es igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero. ¿Sí? Bien, ahora aquí implica que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo sea igual a cero. Sencillo. Nos indica entonces lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, debe ser igual a cero.
Esta es la definición, o por la definición vectorial, que la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje horizontal y además en el eje vertical, debe ser igual a 0. Esto sería de forma vectorial. De forma escalar es más fácil, y es la que yo suelo utilizar, ya que es más práctico, más sencillo, y nos dice lo siguiente. En el eje horizontal, tenemos aquí que la sumatoria de las magnitudes de las fuerzas que están dirigidas o orientadas hacia la derecha es igual a la sumatoria de la magnitud de las fuerzas que están dirigidas o orientadas hacia la izquierda. ¿Sí? Eso sería, ojo, con respecto al eje horizontal. En el eje vertical tenemos que de forma vectorial, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esa es la forma vectorial. De forma escalar, que es más práctico, más sencilla en ocasiones, nos dice lo siguiente, que la sumatoria de la magnitud de las fuerzas que están orientadas o dirigidas hacia arriba es igual a la sumatoria de la magnitud de las fuerzas que están orientadas hacia abajo. ¿Sí? Pero ojo que para hacer este procedimiento de sumar las fuerzas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, previamente en muchas ocasiones se va a tener que descomponer la fuerza. Ya que ojo, la fuerza es una cantidad vectorial y por lo tanto se le puede descomponer. ¿Sí? Esa fuerza, por ser una cantidad vectorial, se le puede descomponer. Y para descomponer podemos utilizar el método del triángulo. ¿Sí? Bien, eso sería con respecto a la sumatoria de fuerzas. Ahora, ¿qué implica que la aceleración sea igual a 0? Implica dos posibilidades, dos opciones. Que el cuerpo simplemente no se mueve y que por lo tanto se encuentra en reposo, o que quizás el móvil se esté desplazando, se esté moviendo. Pero si estuviera desplazándose, moviéndose o trasladándose, necesariamente lo tenía que hacer con velocidad constante, o sea, con MRU. ¿Sí? ¿Correcto hasta ahí? Quisiera saber su opinión, si hasta ahí estamos conformes, ¿todo ok? ¿Hay quizás alguna discrepancia con esto? ¿Sí? ¿Todo ok? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, para sintetizar entonces la primera ley de Newton, sobre todo en qué contexto o en qué momentos o en qué problemas se va a utilizar. Sencillo. ¿Cómo identificar, profe, si voy a aplicar la primera u otra ley de Newton? ¿No? Vamos a ver, dice la primera. La primera ley de Newton se emplea cuando, ojo, cuando el móvil está en reposo o el móvil se desplaza con velocidad constante. O sea, recordad nuevamente que el móvil o está en reposo o se está desplazando con MRU. Solamente en esas dos ocasiones, en esos dos casos, se puede aplicar la primera ley de Newton. Si en el examen les dijeran un móvil, por ejemplo, un móvil, se está desplazando con velocidad constante por un plano inclinado. Listo. Nada más, hasta ahí. Nuevamente, un móvil se está desplazando con velocidad constante por un plano inclinado. Hasta ahí nada más. ¿Se va a aplicar la primera o no se va a aplicar la primera ley de Newton? Claro que sí. Sin importar inclusive, si te dicen con qué valor de velocidad está desplazándose, ¿correcto? Basta que digan que el móvil se está desplazando con velocidad o con rapidez constante para automáticamente aplicar la primera ley de Newton. No hay más. Y con mayor razón si te dijeran que el cuerpo está en reposo o está estático sobre un plano inclinado, por ejemplo. Ahí también con mayor razón se aplicaría la primera ley de Newton. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que ojo en la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas o también la llamada fuerza resultante es igual a 0. Pero no siempre, ojo, no siempre esa sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante va a ser igual a 0. Puede ser que esa sumatoria de fuerzas sea diferente de 0. Y cuando esa sumatoria de fuerzas sea diferente de 0, entonces ese cuerpo va a adquirir aceleración. Y eso se va a analizar en lo que se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Sí? En la segunda ley de Newton se tiene lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas, o también llamada la fuerza resultante,
correcto, que va a ser diferente de cero, hará que ese cuerpo presente una aceleración. ¿Y cómo ya esa aceleración? Sencillo. Vamos a plantear entonces que esa sumatoria de fuerzas va a ser igual producto de la masa que tiene ese cuerpo, sobre el cual están actuando esas fuerzas, multiplicado por la aceleración que va a adquirir ese cuerpo. ¿Correcto? Y quizás en el colegio también lo recordábamos de esta manera, que fuerza es igual masa por aceleración. Pero hay que tener en cuenta que esa fuerza a la cual hacían mención no es cualquier fuerza, es la fuerza resultante. Y donde a su vez la fuerza resultante, recordar que se define como la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? Bien. Ahora aquí estoy colocando una pequeña regla de signos, que parece trivial, pero va a ser muy importante. ¿Sí? Para deducir esta regla de signos que he colocado aquí, les pregunto, ¿la masa es una cantidad escalar positiva o negativa? A ver, comente. La masa, ¿es una cantidad escalar positiva o negativa? Positiva, así es, perfecto, perfecto. Muy bien. La aceleración es una cantidad escalar o vectorial. Mira que estamos recordando nada más hasta ahí. La aceleración es una cantidad escalar o vectorial. Perfecto, muy bien, los felicito, se nota que han repasado, todos dicen vectorial, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, como la aceleración es una cantidad vectorial, entonces podría tener dirección positiva o quizás podría tener dirección negativa, ¿correcto? Entonces miren con esta regla de signos, ¿ah? Estamos indicando que la masa es una cantidad escalar que siempre es positiva, por eso acá colocar el signo más y el signo más, para analizar dos contextos, dos situaciones. En tanto que la aceleración es una cantidad de tipo vectorial, por lo tanto podría tener dirección positiva o dirección negativa. Y ahora voy a aplicar la regla de signos que ustedes conocen, ¿no? O dominan, inclusive ya desde el colegio. Más por más me da más. Y más por menos, o menos por más, me da menos. Deducción entonces, ¿qué se observa? ¿Qué se observa? ¿Qué se aprecia de aquí? De acá se deduce algo muy importante, que la dirección de la aceleración y la dirección de la fuerza resultante son las mismas o son diferentes o son opuestas. De aquí, de esta regla de signos tan sencilla, tan trivial. ¿Qué se observa? Que la dirección de la aceleración y de la fuerza resultante están en la misma dirección o en direcciones opuestas. Misma dirección, así es, ¿sí? De ahí se deduce entonces lo siguiente, miren. La fuerza resultante y la aceleración siempre, ojo, siempre, siempre, no hay ningún caso en el cual esto no se cumpla. Siempre, ¿correcto? Están en la misma dirección, ¿correcto? Porque puede ser que en el examen les den como ayuda quizás la dirección de la aceleración. Y por lo tanto, en esa misma dirección tiene que estar necesariamente, ojo, necesariamente la fuerza resultante. Ojo, la fuerza resultante. ¿Sí? Donde además esa fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Sí? Bien. Además, seguimos, ¿ah? Seguimos. ¿Cómo debe ser la masa para ese cuerpo sobre el cual están actuando esas fuerzas? ¿Va a ser constante o variable? ¿Cómo creen que es esa masa que tiene el cuerpo y sobre el cual están actuando esas fuerzas? Claro, ojo, miren, a nivel pre, vamos a analizar cuando esa masa es constante, porque es el caso más sencillo que puede haber. En la universidad, ahí van a analizar cuando la masa es variable, porque puede ser que un cuerpo durante su trayectoria esté incrementando su masa o quizás esté disminuyendo su masa. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en algunos dibujitos animados donde aparece en la época de nieve y de pronto se arma una pequeña bola de nieve en la parte superior, ¿no? De un plano inclinado o una colina. Y a medida que esa bola de nieve va cayendo, ¿qué ocurre con su tamaño, con su masa? ¿Aumenta o disminuye? Según ese dibujito. Claro, esa bola incrementa su tamaño y por ende su masa, correcto ya.
ese tipo de casos de masa variable, cuando esté aumentando o disminuyendo, no se analiza en nivel pre. Eso se deja para la universidad. Es un caso más complejo, ¿sí? Entonces, a nivel pre, vamos a analizar cuando la masa es constante, ¿correcto? Un caso más básico, más sencillo para ustedes. Masa constante, ¿correcto? Bien. También vamos a analizar un caso muy particular, en el cual la fuerza o la magnitud, ojo, la magnitud de la fuerza va a ser constante. Entonces, si la magnitud de la fuerza o la fuerza resultante es constante en magnitud y la masa también es constante, de ahí se deduce entonces que la aceleración va a ser en magnitud constante o variable. Porque toda esta parte es full deducción nada más, full deducción. Si la fuerza resultante en magnitud es constante y la masa también es constante, entonces la aceleración será constante o será variable. Constante, así es. ¿Y quién de los tipos de movimiento que hemos visto anteriormente presenta aceleración constante? El MRUV, perfecto. Por ese motivo dice acá lo siguiente, bien. Hemos deducido aquello. La aceleración es constante, ¿sí? Por lo que acabo de comentarles, entonces estamos concluyendo que la aceleración es constante. Por tanto, el móvil se desplaza con MRUV. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, ustedes se van a tener que apoyar de las ecuaciones del MRUV. ¿Por qué? Porque quizás a ustedes les van a preguntar por alguna fuerza desconocida que está actuando sobre ese cuerpo, que se está desplazando con una cierta aceleración. Entonces, para conocer esa fuerza desconocida, deben de conocer necesariamente tanto la masa y la aceleración que tiene ese móvil. La masa posiblemente sea dato, y lo que ustedes van a tener que conocer es la aceleración. ¿Y cómo hallar esa aceleración? Sencillo, acá estamos deduciendo que como la aceleración es constante, entonces el móvil se desplazará con MRUV. Entonces se van a tener que apoyar, ¿sí? O utilizar las ecuaciones del MRUV para que de ahí obtengan la aceleración. Esa aceleración lo van a reemplazar aquí y al multiplicar la masa van ustedes a conocer la fuerza resultante. Y a partir de ahí ustedes podrán conocer finalmente aquella fuerza que es desconocida. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende la idea, la lógica o el procedimiento de la segunda ley de Newton? ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bien. Eso sería, ojo, con respecto a la segunda ley de Newton. Entonces, recordando, la primera ley de Newton se utiliza cuando el cuerpo o está en reposo o se desplaza con MRU. Y la segunda ley de Newton se utiliza cuando el móvil se está desplazando con aceleración. ¿Correcto? Bien. Y ahora tenemos que analizar la famosa tercera ley de Newton, o también conocida como de acción y reacción. ¿Sí? De acción y reacción. Por ejemplo, acá tengo dos bloques. Dos bloques. Bloque 1, bloque 2. Esos dos bloques se encuentran en contacto. Están así en contacto. Y quiero analizar esa fuerza de contacto que existe entre ellos. ¿Sí? Entonces para eso voy a hacer un zoom, una ampliación, un zoom, ¿correcto? En esta zona de contacto. En esta zona de contacto. Hacemos un zoom, una ampliación y lo tenemos así como que estuvieran separados. ¿No? Acá tenemos el perfil del bloque 1 y el perfil del bloque 2. Y vamos a analizar la fuerza que ejerce un bloque sobre el otro, ¿correcto? Entonces, el bloque 1 o el de color azul le ejerce una fuerza F1 al bloque número 2. Esa, por ejemplo, podría ser la fuerza de acción, ¿correcto? Y el bloque 2 va a ejercer una fuerza sobre el bloque 1. Ahora va esa fuerza de 2 hacia 1, que es justamente la de color rojo. Esta fuerza F2 es la que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1, ¿correcto? Y esa sería entonces la fuerza de reacción, ya que nos dice que para toda acción siempre ocurrirá una reacción. ¿Sí? A toda acción
va a ocurrir una reacción. Esas fuerzas de acción y reacción, ¿cómo son en magnitud? En magnitud siempre, ojo, siempre son iguales en magnitud. Pero como vectores son opuestos o tienen direcciones opuestas, ya que la fuerza F1 tiene dirección positiva y la fuerza F2 tiene dirección negativa. Entonces, como vectores, ¿sí? Tienen direcciones opuestas. Pero en magnitud siempre, siempre, siempre son iguales, ¿correcto? Y aquí tenemos otros dos ejemplos para apreciar justamente la tercera ley de Newton. Acá tenemos el perfil de un libro que está apoyado sobre la mesa. El libro le ejerce una fuerza de contacto a la superficie de la mesa. Entonces tenemos esa fuerza N B sub A, es la fuerza que ejerce el libro B, ¿no? El libro B, sobre la superficie A, que corresponde a la mesa. Esa podría ser la acción, y la reacción es la fuerza que ejerce la superficie de la mesa sobre el libro, que sería la fuerza normal AB, la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro. Esas dos fuerzas en magnitud siempre son iguales, o en magnitud siempre son iguales, pero están en direcciones opuestas, ¿correcto? Acá también tenemos otro ejemplo de la acción y reacción. Alguien patea una pelota, ¿no? Entonces el pie le ejerce una fuerza a la pelota. En este caso el pie es A y la pelota es B. Entonces acá tenemos la fuerza A sub B, la fuerza que ejerce el pie sobre la pelota, ¿sí? De esa manera se lee esta nomenclatura. Esta fuerza A sub B es la fuerza que ejerce el pie sobre la pelota. Esta sería la fuerza, por ejemplo, de acción. La reacción es la fuerza que ejercería la pelota sobre el pie. Y esa sería entonces la fuerza B sub A, o la fuerza que ejerce la pelota sobre el pie. Nuevamente, estas dos fuerzas en magnitud son iguales, pero en direcciones son opuestas, ¿correcto? En direcciones son opuestas. Ahora, ¿cuál es la unidad de medición de la fuerza en el sistema internacional? Sencillo. Justamente, ¿quién ha elaborado estas leyes? Newton. Y por lo tanto, en honor a Newton, la fuerza tendrá como unidad de medición en el sistema internacional el Newton. ¿Correcto? El Newton. Muy bien. Por ejemplo, si la persona ejerce una fuerza de 10 newton sobre la pelota, entonces, ¿qué fuerza ejercería la pelota sobre el pie de la persona? ¿Igual a 10, menor a 10 o mayor que 10 newton? Claro, como dirección sería menos 10, perfecto. Pero en magnitud, si la magnitud de la fuerza que ejerce la persona, ¿no? Es de 10 newtons sobre la pelota, entonces la pelota ejerce una fuerza en magnitud sobre el pie igual a ¿cuánto? Claro, iguales, ¿no? Iguales a 10 newton. No puede ser ni mayor ni menor. Debe ser estrictamente igual, ¿correcto? Estrictamente igual. Porque de lo contrario, entonces estaríamos contradiciendo o no estaremos aplicando bien la tercera ley de Newton. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos analizando fuerzas. Ahora, ¿con qué fuerzas vamos a trabajar? Bien. Entonces, ahora vamos a analizar las fuerzas con las cuales se va a trabajar. Tenemos por aquí un conjunto de fuerzas. La llamada fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria o también conocido como peso. ¿Correcto? Entonces, ojo, decir fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria o peso, los tres van a ser como sinónimos. ¿Correcto? Me determinan lo mismo. ¿Sí? Ah, ok. Ahí justamente vamos ahora en esta parte. Ahí justamente vamos. ¿Sí? Ahí te explicamos con esta parte. Entonces, ojo, tenemos aquí la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria o también conocido como peso. Expresado entonces como F sub G de fuerza de gravedad o fuerza gravitatoria o como W. Este W viene del inglés, ya que en el inglés peso significa weight, ¿sí? Que justamente se escribe la primera letra con W. Entonces este W, weight, viene del inglés, peso. Bien, entonces por ejemplo aquí
Hay que recordar que la fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto está definida por una magnitud y una dirección. Y en estos gráficos les voy a mostrar la dirección de la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ¿sí? Y también cómo conoce la magnitud de esa fuerza. Por ejemplo, acá tenemos un bloque que se encuentra sobre una superficie plana o un plano horizontal. Y acá tenemos otro bloque que se encuentra sobre un plano inclinado, con una serie de inclinación θ. El peso, ojo, el peso se dice que siempre estará pasando o siempre se estará concentrando en lo que se conoce como el centro de gravedad. Este C.G es el centro de gravedad. Una forma bien práctica, bien sencilla de conocer el centro de gravedad, ¿correcto? Por ejemplo, es trazando estas diagonales. Y donde se cruzan esas diagonales, entonces ahí se estará concentrando todo el peso del cuerpo. O también se dice que ahí se encuentra el centro de gravedad. ¿Y qué ocurre? Es que por el centro de gravedad de un cuerpo estará pasando el peso. Y el peso o fuerzas de gravedad o gravitatoria siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo. Siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo. Sin importar si el cuerpo se encuentra sobre un plano horizontal o sobre un plano inclinado. Siempre el peso se va a graficar verticalmente hacia abajo. De esa manera voy a conocer la dirección de esa fuerza, ¿no? Verticalmente hacia abajo. ¿Y cómo se va a conocer la magnitud de esa fuerza? Sencillo. La magnitud de la fuerza gravitatoria de gravedad o peso simplemente va a ser el producto de la masa de ese cuerpo multiplicado por la magnitud de la gravedad. Nada más. Eso es todo. ¿Sí? Bien. Antes de seguir continuando, voy a responder la pregunta de su compañero Nicolás. A ver. Compañero Nicolás, es una pregunta bastante interesante. Dice, profe, ¿dónde se encuentra la reacción al peso? Muy bien. Entonces voy a graficar aquí, voy a graficar con borrador, al planeta Tierra. A ver, ¿no? Ya. Ahí tenemos parte del perfil del planeta Tierra. Esta parte superior vamos a asumir que es la superficie, ¿correcto? La superficie. Y por acá se va a encontrar una persona. Ahí tenemos la persona. Bueno, esta es su cabeza, la persona. ¿Sí? Y bueno, acá ya la persona en sí. Ahí está la persona, ¿correcto? Bien. Entonces la persona está sobre la superficie de la Tierra, ¿correcto? Entonces vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre la persona. Una de ellas, ¿cuál es? Su propio peso. Ahí está su peso, ¿correcto? O la fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria, que es la de color rojo, ¿le está ejerciendo quién? La Tierra o el planeta Tierra sobre la persona, ¿correcto? Es la fuerza de interacción que ejerce la Tierra, el planeta Tierra sobre la persona. Y por acción y reacción, la persona también va a ejercer una fuerza de gravedad o de gravitación, pero sobre la Tierra. Y esa es la fuerza que ejercería entonces la persona sobre la Tierra en esta otra dirección. Esas dos fuerzas, por la tercera ley de Newton, ¿cómo deben ser en magnitud? ¿Iguales o diferentes? En magnitud, ¿cómo tienen que ser? Iguales, así es. En magnitud siempre son iguales, ¿correcto? Muy bien, son iguales. Ahora, ojo, no confundir con la normal, ¿sí? Quizás alguien por ahí está diciendo, profe, ¿la normal? Ya. La normal, ahí justamente íbamos a esa fuerza. La normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que esté en contacto con dicha superficie. Por ejemplo aquí. Justamente ahí íbamos ahora con respecto a la fuerza normal. Fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie, ¿sí? A un cuerpo que se encuentre en contacto con dicha superficie. Por ejemplo, acá tenemos un plano horizontal y sobre el cual tenemos un bloque que está apoyado justamente o está en contacto con esa superficie. Entonces la superficie le va a ejercer una fuerza
Esa fuerza de contacto que ejerce la superficie sobre ese bloque se conoce como la fuerza normal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un bloque, aquí otro ejemplo, tenemos un bloque que está contra una pared o contra una superficie vertical, ¿no? Es como, por ejemplo, este fue el perfil de la pared, ¿sí? Tenemos este cuerpo y alguien lo está colocando contra esa pared, ¿sí? De esta manera, ¿correcto? De esta manera. Entonces quiero analizar solamente, ojo, solamente la fuerza que ejerce la superficie de la pared o esa superficie vertical sobre ese bloque. Esa fuerza que ejerce esa superficie sobre ese bloque se conoce como la normal. Ahora aquí tenemos otro ejemplo, cuando ese bloque se encuentra sobre un plano inclinado. También tenemos ahí la fuerza normal, la fuerza que ejerce esa superficie o plano inclinado sobre ese bloque. Ahora, si uno aprecia, observa atentamente cómo es la dirección de la fuerza normal, ¿qué puede concluir? Sencillo, que la dirección de la fuerza normal siempre, ojo, siempre es perpendicular con respecto a la superficie. Ojo, la fuerza normal es una fuerza que siempre es perpendicular con respecto a la superficie. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno podrá deducir la dirección correcta de esa fuerza, y la cual siempre es, ojo, perpendicular a la superficie. ¿Correcto? Bien, ahora, además, ustedes notarán aquí que no he puesto ninguna formulita, ninguna ecuación, ¿no? Para poder conocer el valor de la fuerza normal. Y es que para la fuerza normal no, ojo, no existe una fórmula. Y yo no les puedo decir, jóvenes, la normal se evalúa multiplicando él con él, más él, menos él, entre él. Eso no existe. Ojo, la fuerza normal no tiene una fórmula específica. Eso va a depender del contexto o del problema. Y entonces, profe, uno, ¿cómo podría conocer la fuerza normal? Ahí tenemos justamente la primera, la segunda o quizás la aplicación de la tercera ley de Newton. Utilizando adecuadamente cualquiera de ellas, según sea el caso, el contexto del problema, se va a poder conocer recién la fuerza normal. Ya que, ojo, la fuerza normal no tiene una fórmula específica, ¿correcto? Bien, hasta el momento la que sí tiene una fórmula específica, ¿quién es? La fuerza de gravedad o peso. Ella sí tiene una fórmula, que es masa por la magnitud de la gravedad. Para la normal no existe. ¿Sí? Ahora, quizás ustedes han visto unos folletos o unos libros que tienen una formulita específica para la normal. Claro, y es que esa fuerza normal que a veces aparece en los libros o unas ciertas ecuaciones son para problemas muy, muy particulares o contextos muy, muy particulares, muy puntuales, ¿correcto? Entonces, para cada contexto tendremos una expresión específica para la normal, pero de forma general no hay una fórmula, no hay una fórmula general para la normal, como para que ustedes reemplacen y obtengan directamente la normal para cualquier problema. Eso no existe, ¿sí? Bien, seguimos analizando otras fuerzas y en este caso la fuerza de tensión. La fuerza de tensión o la tensión es una fuerza que ejercen básicamente los cables, correcto, o cuerdas que están tensas o están tensionadas. Ya, por ejemplo, miren, acá tengo un pequeño cable. Ahí está, ¿correcto? Este cable ejerce o no ejerce una fuerza de tensión. ¿Está o no está tensionada este cable? No sé si se aprecia bien. ¿Qué creen? ¿Este cable está tenso, sí o no? Si ustedes agarran una cuerda, cualesquiera, un pasador, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo sostienen de sus extremos, ustedes van a ver que quizás esa cuerda se flexiona, ¿no? Se flexiona. Una pequeña curvita. Eso quiere decir que está ahí la cuerda no está tan tensionada o no está tan tensa. Por lo tanto, no va a ejercer fuerza de tensión. Pero, ¿qué pasaría si de pronto de los extremos aplica una fuerza? De tal manera que
logro que se encuentre en posición horizontal la cuerda. En ese caso, la cuerda va a estar tensa o tensionada, ¿correcto? Y recién ahí la cuerda o cable va a ejercer una fuerza denominada como la tensión. Entonces, ojo, la tensión aparece en cuerdas o cables que están tensos o tensionados, ¿sí? Claro, como dice su compañera Katherine, cuando está firme, ¿no? Cuando yo observo que está así como que, entre comillas, rígida, así como una cuerda de guitarra, ¿no? Entre comillas, rígida, recién ahí se está ejerciendo una tensión. Si yo observo que la cuerda está relajada, ¿no? Entonces quiere decir que ahí no hay tensión. Entonces, una condición para que esa cuerda ejerza una tensión es que la cuerda esté tensionada. Y para que esté tensionada o tensa, se requiere la aplicación de una fuerza. Y por ejemplo, acá tenemos aquí un bloque que está unido mediante una cuerda a un techo. Debido al peso de ese bloque, la cuerda va a estar tensa, va a estar tensionada. Y por lo tanto la cuerda va a poder ejercer una fuerza, tensión sobre ese cuerpo. Para conocer la dirección de la tensión, se realiza muchas veces un corte imaginario. Entonces, si esta es la cuerda, voy a hacer un corte imaginario, ¿no? Imaginariamente, ahí está, se le corta la cuerda. ¿Y cómo ahora voy a graficar la fuerza de tensión? Sencillo. Una forma es de esta manera. La tensión se va a graficar como si estuviera, ojo, como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Si yo estoy analizando, por ejemplo, aquí el bloque, entonces la tensión lo grafico como si estuviera, ojo, como si estuviera saliendo del bloque. Y en este caso la tensión por esta parte estará orientada hacia arriba. Si yo quisiera analizar la tensión que actúa sobre el techo, entonces ese sería el cuerpo que voy a analizar. Entonces la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del techo. Y en ese caso estaría orientado verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Ahora, como es la misma cuerda, entonces dice que la tensión en magnitud es la misma. Eso también se puede deducir por la tercera ley de Newton. Para toda acción, una reacción. Y esas dos fuerzas en magnitud siempre son iguales, ¿correcto? Entonces, ojo, si aquí es T, aquí también debe ser T de tensión. Este es un ejemplo, ahora aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos ahora un bloque que se encuentra sobre un plano inclinado, el cual está sujeto mediante una cuerda a una pared vertical, ¿sí? Bien. Debido a una componente del peso de este bloque, la cuerda va a estar tensa. Y para analizar la tensión, nuevamente aquí hago un corte imaginario a esa cuerda, ya un corte imaginario, ¿sí? De tal manera que la tensión lo grafico de manera saliente del cuerpo que estoy analizando. Si mi objetivo es analizar el bloque, entonces la tensión lo grafico como si estuviera saliendo de ese bloque. Si mi objetivo es analizar la tensión que actúa sobre esta pared vertical, entonces lo grafico como si estuviera saliendo de esa pared vertical. ¿Ya está? Y de esa manera uno podrá conocer correctamente la dirección de la fuerza-tensión. Ahora, ¿cómo se va a conocer la magnitud de esa fuerza? Bien, al igual que para la normal, la tensión tampoco tiene una fórmula específica. Tampoco aquí les puedo decir, jóvenes, la tensión se evalúa multiplicando el con él más el menos el entre él. Eso no existe. Sí, eso no existe. Entonces, ojo, hasta el momento, tanto la normal como la tensión no tienen, ojo, no tienen una fórmula específica. ¿Sí? Una fórmula específica. O una fórmula general. No lo tienen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay la tensión? La tensión se va a poder conocer aplicando adecuadamente la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. ¿Sí? Seguimos analizando otras fuerzas. Tenemos por aquí la famosa fuerza de rozamiento o de fricción. La fuerza de rozamiento o fricción va a aparecer, ojo, va a aparecer cuando la superficie sea rugosa, sea áspera. ¿Y cómo se identifica una superficie áspera o rugosa? Sencillo. Es que esa superficie que puede ser horizontal o quizás una superficie inclinada o un plano inclinado rugoso se va a caracterizar por tener un cierto coeficiente de rozamiento.
que muchas veces va a ser expresado con letra mu. Entonces acá estoy indicando que esta superficie tanto horizontal o esta de un plano inclinado son rugosos. Tienen un cierto coeficiente de rozamiento. Ahora, sobre esas superficies se va a encontrar un bloque que, por ejemplo, se estará desplazando ya hacia la derecha o a la izquierda, o aquí desplazándose hacia arriba o hacia abajo sobre ese plano inclinado. ¿Y para qué me sirve identificar en qué dirección se está desplazando el cuerpo? Es que la dirección de la fuerza de rozamiento va a depender de la dirección en la cual se esté desplazando o intentando desplazar ese cuerpo, ese objeto, ese móvil. Por ejemplo, aquí, quiero que me digan si se aprecia bien esta diferencia de colores entre el rojo y el negro, por favor. ¿Se aprecia bien? ¿Se distingue bien la diferencia entre colores negro y rojo? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Por ejemplo, si el bloque se desplazara a la derecha, ojo, si el bloque se desplazara a la derecha, ¿no? Estas rayitas rojas, entonces la dirección de la fuerza de rozamiento sobre el bloque lo voy a graficar hacia la izquierda. Ahora, si el bloque, por el contrario, se estuviera desplazando hacia la izquierda, estas rayitas de color negro, entonces la fuerza de rozamiento lo voy a graficar hacia la derecha. Esa es una forma práctica o sencilla de reconocer, ¿sí?, la dirección de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y que además, ojo, la fuerza de rozamiento siempre se grafica paralela a la superficie. Ojo, la fuerza de rozamiento siempre se va a graficar paralela a la superficie. Ahora aquí, en este plano inclinado rugoso. Por ejemplo, si el bloque se estuviera desplazando hacia arriba sobre ese plano inclinado rugoso, entonces la fuerza de rozamiento lo grafico hacia abajo y paralelo a ese plano inclinado. Si el bloque, por el contrario, se estuviera desplazando hacia abajo sobre ese plano inclinado rugoso, entonces la fuerza de rozamiento lo grafico hacia arriba y paralelo a ese plano inclinado, ¿sí? Entonces, de esta manera uno podría reconocer rápidamente la dirección correcta de la fuerza de rozamiento cuando un bloque se está desplazando a la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o quizás hacia abajo sobre un plano inclinado rugoso. Ahora, no lo he colocado, ¿sí? Pero esto es básicamente para hacer una pequeña deducción. Vamos a suponer que este fuera un plano inclinado rugoso, ¿sí? Un plano inclinado rugoso, ¿correcto? Y este fuera el objeto que se encuentra justamente ahí en ese plano inclinado rugoso y está en reposo, está estático, no se mueve. ¿Cómo graficaría en este caso la fuerza de rozamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Obviamente paralelo a ese plano inclinado, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, claro. ¿Por qué? Porque este cuerpo, de forma natural, ojo, de forma natural, tiende a ir hacia arriba o hacia abajo, de forma natural. Hacia abajo, claro. ¿No? Todo cuerpo, de forma natural, tiende a ir hacia abajo. Entonces, este cuerpo quiere ir hacia abajo. ¿Quién se lo va a impedir? Si la superficie es rugosa, sencillo, la fuerza de rozamiento. Y por lo tanto la fuerza de rozamiento tiene que estar orientada hacia arriba y paralelo a ese plano inclinado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿y cómo conocer la fuerza de rozamiento? Bien, para la fuerza de rozamiento sí, ojo, sí hay una formulita. La fuerza de rozamiento se define con el producto del coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Entonces, si uno desea conocer la fuerza de rozamiento, debe de conocer tanto el coeficiente de rozamiento y también la fuerza normal. ¿Y cómo halla la fuerza normal? Para eso se va a aplicar entonces la primera, la segunda o quizá la tercera ley de Newton, según el contexto del problema, ¿sí? Además, cabe indicar aquí que este coeficiente de rozamiento es adimensional, o sea, no tiene dimensiones o unidades. Es simplemente un número real, ¿sí? Que además es positivo. Ahora, también tenemos lo siguiente, que para una misma superficie, existen dos coeficientes de rozamiento.
uno mayor y uno menor. El coeficiente de rozamiento mayor siempre, ojo, siempre es el coeficiente de rozamiento estático. Este mu sub s, s viene de statics, en inglés, statics, o mu sub e en español, estático. Siempre ese coeficiente es mayor que el mu cinético, mu sub k del inglés, ¿sí? Cinetics, mu sub k en inglés, o mu sub c del español, cinético. Entonces, ojo, siempre el mu estático es mayor que el mu cinético. Por ejemplo, si en el examen les dijera, voy a escribir esta parte, si en el examen les dijera que una superficie rugosa tiene como coeficiente de rozamiento 0,3, 0,3, 0,3, y además tiene otro coeficiente de rozamiento que es igual a 0,5, ¿correcto? Les dan ahí dos coeficientes de rozamiento para una misma superficie. Les dicen, determine la fuerza de rozamiento si el cuerpo se encuentra en reposo sobre ese plano inclinado. ¿Con qué coeficiente van ustedes a trabajar? ¿Con el 0,3 o con el 0,5? Claro. Como el cuerpo está en reposo o está estático, entonces van a trabajar con el mu estático, o sea, con el mayor, o sea, con el 0,5. Pero ¿qué pasaría si el cuerpo se encuentra en movimiento? Se está desplazando, ya sea hacia arriba o hacia abajo sobre ese plano inclinado rugoso. Entonces, ¿van a seguir trabajando con el 0,5 o con el 0,3? Con el 0,3, ¿correcto? Entonces, ojo, el mu estático siempre se utiliza cuando el cuerpo está estático, está en reposo. Y el mu cinético cuando el cuerpo ya se encuentra en movimiento, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿correcto? Bien, eso nadie se lo va a decir en el examen, eso ustedes lo tienen que deducir de las condiciones del problema, ¿sí? Ojo, eso nadie se los va a decir. Bien, entonces hasta ahí tenemos la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión y las otras fuerzas que hemos analizado. Seguimos analizando otras fuerzas. Seguimos analizando otras fuerzas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Todo claro para poder seguir avanzando? ¿Sí? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Bien. Seguimos analizando otras fuerzas. Ahora por aquí la llamada fuerza elástica. La fuerza elástica se encuentra en todo cuerpo que tiene una propiedad elástica. Por ejemplo, una esponja, si ustedes agarran una esponja y lo comprimen y luego lo sueltan, esponja regresa a su estado normal o original. ¿Por qué? Porque esa esponja tiene una propiedad elástica. Y por lo tanto esa esponja también tiene internamente una fuerza de tipo elástica. Si ustedes agarran una liga y la estiran y luego lo sueltan, también esa liga retorna a su estado original, ya que esa liga tiene una propiedad elástica y por lo tanto internamente ejerce también una fuerza elástica. Por ejemplo, acá tengo también una pelota, ¿no? Si esta pelota la comprimo, ¿no? Le ejerce una fuerza por arriba y por abajo, la comprimo y luego lo suelto, él va a regresar a su estado original. ¿Por qué? Porque también tiene una propiedad elástica. Ahora, analizar la fuerza elástica en una esponja, en una liga o en esta pelota es muy complejo. A nivel pre es muy complejo. Es más fácil analizar esta fuerza elástica, por ejemplo, en los resortes, ¿sí? Entonces vamos a hacer la fuerza elástica o analizar la fuerza elástica principalmente en los resortes, ya que es más fácil analizar esa fuerza a nivel pre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un resorte. Bien. Acá tenemos un resorte que inicialmente, ojo, inicialmente no está ni estirado ni comprimido. Entonces se dice que ese resorte mantiene su longitud natural, denotada muchas veces como L sub 0. L sub 0 es la longitud natural que tiene ese resorte, que es la longitud del resorte sin estar ni estirado ni comprimido. De pronto, por este extremo, ¿no? Por este extremo, voy a desplazar al resorte ligeramente hacia la derecha o quizás ligeramente hacia la izquierda.
quizás ligeramente hacia la izquierda. En ese caso, el resorte se ha estirado, ¿no? Se le ha estirado o se le ha comprimido una cierta distancia X, ¿correcto? Y a partir de ahí, el resorte va a ejercer una fuerza elástica. La fuerza elástica, por ejemplo, que aquí ejerce el resorte, está orientado hacia la izquierda. Y aquí la dirección de la fuerza elástica que ejerce el resorte está orientada hacia la derecha. ¿Y qué observo? Que la dirección de la fuerza elástica no es la misma cuando el resorte se encuentra estirado que cuando está comprimido. Por eso que será muchas veces conveniente conocer cómo se encuentra el resorte, si está estirado o comprimido, ya que de esa manera uno podrá conocer correctamente la dirección de la fuerza elástica, ¿sí? Porque ojo recordar nuevamente que la fuerza es una cantidad vectorial que está definida por una magnitud y una dirección. Y ahorita lo que me interesa es conocer la dirección correcta de la fuerza elástica, cuando el resorte se encuentra estirado o cuando se encuentra comprimido. Ya que la magnitud de la fuerza elástica es lo más sencillo de evaluar. Eso simplemente se evalúa o se determina multiplicando el producto de la constante elástica de resorte o constante de rigidez de resorte multiplicado por lo que se ha estirado o por lo que se ha comprimido, ¿no? Y esto a veces lo conocen simplemente como un K por X, ¿no? Que es justamente la expresión que nos va a servir para conocer la magnitud de la fuerza elástica, ¿sí? Donde, ojo, la constante elástica o constante de elasticidad en el sistema internacional se mide en newton metro. Y X se mide en metros. X, ojo, es la deformación longitudinal, que es justamente cuánto se estira o cuánto se comprime el resorte. ¿Sí? Cuánto se estira o cuánto se comprime el resorte. Bien. Seguimos pasando. Bien. Hasta ahí, ojo, hasta ahí lo que hemos analizado son básicamente las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo para que ese cuerpo describa una trayectoria de tipo rectilínea o quizás se encuentre en reposo. ¿Sí? O está en reposo o se desplaza de manera rectilínea, ya sea de manera horizontal, vertical o quizás sobre un plano inclinado. ¿Sí? Ahora vamos a analizar cuando un cuerpo describe una trayectoria circular. Y en ese caso nos encontramos con lo que se conoce como dinámica circular, porque el cuerpo justamente va a describir una trayectoria de tipo circular. Ahora, de la semana pasada, o de la clase pasada, vimos justamente el MCU y el MCUV. A ver, en los dos tipos de movimiento, ¿qué tipo de aceleración tienen en común? Tanto en el MCU como en el MCU. ¿Qué aceleración tienen en común? Claro, la aceleración centrípeta, ¿correcto? Entonces, moraleja, en toda trayectoria circular o en todo movimiento circular, siempre, ojo, siempre está presente la aceleración centrípeta. Claro está que para el MCU y el MCV, la aceleración centrípeta va a tener ciertas, ¿no? ciertas particularidades, pero siempre está presente, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que está describiendo una trayectoria de tipo circular, que puede ser MCU o MCUV. Eso no importa por el momento. Basta que describa esa trayectoria circular para afirmar que presenta aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la dirección de la aceleración centrípeta, ¿no? En varios instantes o posiciones de ese cuerpo, mientras está describiendo esa trayectoria de tipo circular, ¿correcto? Inclusive recordar que se dice aceleración centrípeta porque esa aceleración siempre está orientada hacia el centro de la trayectoria circular. Sí, siempre está orientada hacia el centro de la trayectoria circular. Ahora, por la segunda ley de Newton, la fuerza resultante y la aceleración, ¿están en la misma dirección o en direcciones opuestas? A ver, comente su respuesta. Por la segunda ley de Newton, ¿la dirección de la aceleración y de la fuerza resultante están en la misma dirección o en direcciones opuestas?
Misma dirección, muy bien, muy bien. Entonces, si esta es la dirección de la aceleración centrípeta, ¿no? Si esa es la dirección de la aceleración centrípeta, entonces existirá una fuerza resultante que siempre está orientada en la dirección de la aceleración centrípeta. Esa es por la segunda ley de Newton, ¿correcto? Y esa fuerza que siempre, esa fuerza resultante que siempre está orientada en la misma dirección de la aceleración centrípeta, se le va a llamar fuerza centrípeta. ¿Sí? Entonces, ojo, no olvidar que la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta siempre se encuentran en la misma dirección. Y eso se deduce por la segunda ley de Newton. ¿Y cómo conocer esa fuerza centrípeta? Sencillo, ya que por la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de fuerzas, pero en este caso se dice en dirección radial, ya que la trayectoria que describe ese cuerpo es una trayectoria de tipo circular. Entonces, para diferenciar del otro, simplemente dice sumatoria de fuerzas en dirección radial. Esa sumatoria de fuerzas, correcto, me va a dar como resultado una fuerza resultante, que para este caso en particular se le va a denominar fuerza centrípeta. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta. Y recordar que la aceleración centrípeta, vimos la clase pasada, y que en magnitud se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. La segunda, la rapidez angular al cuadrado por el radio. Y además recordar que como estos dos expresan lo mismo, entonces ambas son iguales y que por lo tanto de ahí se deduce que la rapidez tangencial es igual al producto de la rapidez angular por el radio. ¿Sí? Esta última parte ya lo conocemos de la clase pasada. ¿Sí? Lo nuevo en este caso es la fuerza centrípeta, el cual existe tanto en el MCU como en el MCU-V. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ahora, en el MCU-V, aparte de la aceleración centrípeta, ¿qué otra aceleración existe? En el MCU-V, aparte de la aceleración centrípeta, ¿qué otra aceleración existe? Ya, ok, la aceleración angular. ¿Y qué otra aceleración existe aparte de la aceleración angular? Es correcto, Omar, la aceleración angular. Pero aparte de esa aceleración, la aceleración tangencial. Así es, muy bien. Y acá tenemos justamente, nuevamente, ojo, dinámica circular, porque el cuerpo describe una trayectoria circular. Y en este caso particular vamos a analizar la fuerza tangencial. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos la dirección de la fuerza centrípeta, que justamente en esa misma dirección también debe estar la dirección de la aceleración centrípeta. Ahí está, dirección de la aceleración centrípeta, ¿correcto? Bien. En el MCV, el móvil va a presentar una aceleración tangencial. ¿Se aprecia bien esta flechita de color celeste que está sobrepuesta con el carro? ¿Se aprecia o no se aprecia bien? Confírmeme, por favor. ¿Sí? ¿Se aprecia? Ya. Esa es la dirección, ojo, la dirección de la aceleración tangencial. Y además, en esa misma dirección, por la segunda ley de Newton, debe estar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante que está en la misma dirección de la aceleración tangencial se le va a conocer como la fuerza tangencial, ya que por la segunda ley de Newton, la aceleración y la fuerza resultante siempre se encuentran en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, ojo que esto me representa la fuerza tangencial y la aceleración tangencial. ¿Y cómo hallar la magnitud de la fuerza tangencial? Sencillo, por la segunda ley de Newton, fuerza es igual masa por aceleración, pero como en este caso estamos analizando la fuerza tangencial, entonces eso será el producto de la fuerza tangencial es igual a ¿quién? Al producto de la masa por la aceleración tangencial. Y de la clase pasada, la aceleración tangencial es igual a ¿quién? Al producto de la magnitud de la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Eso es justamente lo que vimos en la clase pasada. Bien. Y ya está ahí, entonces tenemos el resumen de esta semana. ¿Sí? Entonces, ojo,
La fuerza centrípeta se aplica cuando un cuerpo describe tanto un MCU o un MCUV. Y la fuerza tangencial se aplica solamente cuando el cuerpo realiza un MCUV, ¿sí? Ya que en el MCU no existe aceleración tangencial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora sí, ya podemos pasar a los problemas. Eso sería en síntesis, ¿no? El resumen de la semana. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Vamos un ratito para que cargue. Ah, ya, ok. Lo que sucede, ojo, es que el tema de gravitación se va a ver todavía, claro, es un error, así es. Es que lo que sucede es que por una cuestión de tiempo me parece que no han modificado el temario de sus guías. Entonces, ojo, lo que es gravitación, eso, obvienlo por el momento, no se va a tocar, ojo, por el momento, ¿sí? Por el momento. Me parece que sí, más adelante lo vamos a ver. Así es, más adelante. Así es. Muy bien. Inclusive en estos problemas, no va a haber para nada el tema de gravitación, ¿sí? No hay ningún problema con respecto al tema de gravitación. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos con los problemas, ejercicios de esta semana. Número 1. Dice, un móvil de masa 1200 kilogramos se mueve rectilíneamente. Si disminuye su rapidez uniformemente desde 25 hasta 15 metros por segundo, en un lapso de tiempo de 10 segundos, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta, o sea, la magnitud de la fuerza resultante aplicada al móvil? Muy bien. Tenemos que deducir si este móvil se está desplazando con aceleración o sin aceleración. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ese móvil presenta o no presenta aceleración? Claro, obviamente sin ver la solución. Sí presenta aceleración. ¿Y por qué presenta aceleración? ¿Por qué presenta aceleración? Claro, como dijo Omar, perfecto Omar, porque disminuye o varía o cambia su rapidez. Y basta que cambie o varíe la rapidez para afirmar afirmar a ciegas, que el móvil presenta aceleración. Y como presenta aceleración, entonces esa fuerza se va a poder conocer mediante la primera o la segunda ley de Newton. ¿Qué ley se va a aplicar en este caso para conocer esa fuerza si existe aceleración? La segunda, perfecto. Estamos deduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a utilizar en el problema? ¿Sí? Porque en el examen nadie les va a decir cómo resolverlo. Ustedes tienen que deducir cómo hacerlo, ¿correcto? Bien. Entonces, el primer paso, hay que hallar esa aceleración. Entonces, podemos partir de la definición que vimos ya anteriormente, ¿no? Que la aceleración es la variación de la velocidad que se da en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces la final sería 15, la inicial sería 25 y el intervalo de tiempo. El tiempo final sería 10 segundos y el inicial sería 0 por defecto, ¿sí? Ya que no nos indican para nada cuál es el instante tiempo inicial. Por defecto sería 0. Y bien, al hacer este cociente nos sale que la aceleración es igual a menos 1 metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Ya tenemos la aceleración, tenemos la masa y con eso ya se podría conocer la fuerza resultante, aplicando la segunda ley de Newton. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. La masa, 1200 kilogramos, la aceleración, menos 1. Por lo tanto, la fuerza resultante sería menos 1200 newtons. Pero ojo, aquí se les pregunta por la magnitud de la fuerza neta o por la magnitud de la fuerza resultante, ¿sí?
Entonces, como acá aparece menos 1200, en magnitud sería simplemente 1200. Nada más. ¿Correcto hasta ahí? Es un problema bastante sencillo, bastante básico, que posiblemente así sea un modelo de pregunta, ¿no? Así recontra sencillo. Bien. Siguiente problema. Bien, dice lo siguiente. Un bloque de peso 20 newton se desliza sobre un plano inclinado, ¿no? Sobre un plano inclinado con un ángulo de 45 grados. O sea que tenemos un plano inclinado donde este ángulo de inclinación es de 45 grados respecto al eje horizontal. Y ojo, con rapidez constante de 2 metros por segundo, como se muestra en la figura. Determina el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano inclinado. Bien, aquí resaltó de rojo algo muy importante. Dice que ese bloque se desliza sobre ese plano inclinado rugoso con rapidez constante. Por lo tanto, en este problema, ¿se va a aplicar la primera o la segunda ley de Newton? Para su solución, ¿se aplica la primera o la segunda ley de Newton? La primera, perfecto, porque la primera ley de Newton se utiliza cuando el cuerpo o está en reposo o se encuentra desplazando con velocidad constante o rapidez constante, ¿sí? Entonces acá hemos identificado rápidamente que en el problema se va a aplicar la primera ley de Newton. Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a su solución. Dice, puesto que el bloque se desliza con velocidad constante, su aceleración es nula, ¿está? Entonces la fuerza resultante es nula. O sea, estamos indicando que se va a utilizar la primera ley de Newton. Bien, además dice, la fuerza de fricción sería el producto del coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, ¿sí? Entonces, vamos a graficar aquí las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. Ese bloque tiene un peso, y el peso, recordar que siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese bloque? Sobre ese bloque está actuando esta fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie del plano inclinado sobre ese bloque. Luego, ese bloque, según el gráfico, se está desplazando verticalmente, se está desplazando hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estará orientado hacia arriba, pero siempre paralelo al plano inclinado, ¿sí? Ahora, ¿qué se observa? Se observa, por ejemplo, que el peso es una fuerza que no es ni paralela, ojo, el peso es una fuerza que no es ni paralela ni perpendicular al plano inclinado. Entonces, en esos casos se sugiere descomponer a aquella fuerza que no es ni paralela ni perpendicular al plano, o sobre el cual se está desplazando el móvil. Entonces, vamos a descomponer el peso. De tal manera que la componente horizontal va a ser igual al peso por el seno del ángulo θ. Y la componente vertical va a ser igual al peso, pero por el coseno del ángulo θ, donde θ, ojo, es el ángulo de inclinación de ese plano. Ahora, en el eje vertical, ¿no? El bloque no sube ni baja. Por lo tanto, en la vertical, la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a ¿cuánto? En el eje vertical. En el eje vertical, ¿no? Con respecto a ese plano inclinado, en este eje vertical o perpendicular al plano inclinado, ese cuerpo no sube ni baja. Por lo tanto, en este eje perpendicular al plano inclinado, la sumatoria de fuerzas ahí tendría que ser 0. O de forma más sencilla, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que de ahí se desprende que la normal es igual al peso, pero por el coseno de θ. Ahí está. La normal, pero por el coseno de θ. Ahora, en el eje horizontal, o paralelo a ese plano inclinado, el móvil se está desplazando, pero con velocidad constante. Por lo tanto, aceleración 0. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en este eje es igual a 0. O sea que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas de los que van hacia la izquierda. Y de ahí se tiene entonces que la fuerza de rozamiento es igual al peso, pero por el seno de θ. ¿Sí?
Entonces de ahí tenemos justamente estas dos expresiones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bien, en este caso se sugiere hacer un cociente. Voy a hacer un cociente. De este cociente se va a cancelar el peso, ¿no? De este cociente se cancela el peso, esta se va con este peso. Y el seno entre coseno, ¿qué me define? Por trigonometría. Seno entre coseno. Seno entre coseno, ¿qué me define? La tangente. Así, entonces, seno entre coseno me define la tangente, ¿correcto? Bien. Además, recordar que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces, esta fuerza de rozamiento yo lo puedo reemplazar como mu por la normal. Entonces tenemos mu por normal. Normal aparece en el numerador. Pero también tenemos una normal que está en el denominador. Entonces, esto normal se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Que este cociente fuerza de rozamiento entre la normal es igual al coeficiente de rozamiento. Y finalmente ahí ya se puede reemplazar, porque hemos deducido que para este problema ese coeficiente de rozamiento cinético es igual o numéricamente igual a la tangente del ángulo θ, donde θ es el ángulo de inclinación de ese plano. Finalmente reemplazamos y tenemos entonces que mu es igual a la tangente de 45. Y como la tangente 45 es igual a 1, por lo tanto ese coeficiente debe ser igual a la unidad. Y ojo, recordar que ese coeficiente de rozamiento, ya sea el estático o el cinético, es adimensional. O sea, sin dimensiones o sin unidades. Es simplemente un número real. ¿Sí? Bien. Siguiente problema. Número 3. Dice, con relación a la segunda ley de Newton, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera dice, un cuerpo con aceleración constante puede, ojo, sí coloreando aquí de rojo, puede, esa parte clave de la proposición, dice, puede invertir el sentido de su velocidad. O sea, va a invertir, o sea, va a cambiar la dirección de su velocidad. ¿Puede o no puede? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que es la primera proposición? Dice, un cuerpo con aceleración constante puede invertir el sentido o dirección de su velocidad. Claro, ese es verdadero. Muy bien, ese es verdadero. Por ejemplo, hemos visto en las clases anteriores que esta pelota, por ejemplo, lanzada verticalmente hacia arriba, lo lanzo, hasta lo lanzo. En todo momento, él presenta una aceleración que siempre está orientada verticalmente hacia abajo. En un momento dado, él está subiendo. Por lo tanto, allí la dirección de la velocidad y la aceleración están en direcciones opuestas. Por lo tanto, su rapidez va disminuyendo hasta que se hace cero. De pronto, ahora la pelota empieza a bajar y en ese caso la dirección de su velocidad y la aceleración coinciden y por lo tanto, cuando el cuerpo desciende, su rapidez incrementa. ¿Y qué se ha observado? Que la dirección de la velocidad ha cambiado, se ha invertido. ¿Sí? Y como dice puede, entonces ustedes han visto que sí ha podido realizar eso. Y por lo tanto la primera sería entonces verdadero. La primera es verdadero. Ojo, la primera es verdadero. ¿Y qué pasaría si en vez de la palabra puede hubieran colocado necesariamente? En vez de la palabra puede hubieran colocado necesariamente. Claro, en ese supuesto caso, esa proposición ya sería falsa. ¿Sí? Por eso que he resaltado esa palabrita puede. ¿Correcto? Muy bien. En la segunda dice, la dirección de la aceleración depende, ojo, dice depende, de la dirección del movimiento. Ojo, dice, la dirección de la aceleración depende de la dirección del movimiento. Cuando dice movimiento, hace referencia al desplazamiento. No, tampoco. Aún así sea al revés, tampoco. Claro, es falso. ¿Por qué? Porque por definición, la dirección de la aceleración y de la fuerza resultante siempre están en la misma dirección.
O sea que la dirección de la aceleración depende de quién, de la dirección de la fuerza resultante. Y viceversa, la dirección de la fuerza resultante depende de quién, de la dirección de la aceleración. ¿Sí? No depende para nada, ojo, no depende para nada de la dirección del movimiento o de cómo sea el movimiento de ese cuerpo o el de desplazamiento de ese cuerpo. ¿Sí? No depende para nada de ella. ¿Sí? Entonces la segunda sería falso, porque ese depende, no depende, no depende de la trayectoria, ¿sí? Depende únicamente de la dirección de la fuerza resultante, ¿sí? Bien. En la tercera nos dicen, si la aceleración y la velocidad de un cuerpo tienen, ojo, tienen dirección del eje X, entonces su rapidez necesariamente aumenta. Dice si la aceleración y la velocidad de un cuerpo tienen dirección del eje X, ojo, dirección del eje X. No te dicen que una está orientada a la derecha y otra necesariamente hacia la izquierda. O que ambas van en la misma dirección. Simplemente te dicen, ojo, simplemente dicen que la aceleración y la velocidad de un cuerpo tienen dirección del eje X. O sea que están en la horizontal. No te dicen o no te están afirmando que ambos tienen la misma dirección. O sea, ambos a la derecha o ambos a la izquierda. Eso no nos están diciendo. Solamente nos dicen que está en el eje horizontal. ¿Sí? Dice, coma, entonces su rapidez necesariamente aumenta. Y eso sería falso, porque eso solamente ocurriese si es que la dirección de la velocidad y la aceleración están en la misma dirección. Pero si están en direcciones opuestas, su rapidez va a disminuir, a pesar de que la velocidad y la aceleración estén en el eje horizontal. Y justamente tenemos ya la solución, miren. No, aquí lo que les estaba comentando, ¿sí? No, la pregunta está bien, Omar. Es que el detalle está en que no están especificando la dirección de la velocidad ni tampoco la dirección de la aceleración. Por eso que es una pregunta bastante abierta, bastante general. Y cuando una pregunta es bastante abierta, entonces tienes que analizarlo de manera general. No podemos puntualizar un caso, ¿sí? Entonces tengo que analizar todos los posibles casos, ¿sí? Ah, no está en el boletín. Ah, bueno, si no está, entonces ya, perdón. Entonces, esa parte corríjanlo, por favor. Si no está, corríjanlo, por favor. Ah, ya, ok, ok. Ok, perfecto. Entonces, ojo, tengan en cuenta que las correcciones, ¿no? Si es que hubiera, son las que están justamente ahorita en los problemas. O sea, lo que yo muestro son las correcciones. Es lo oficial, por así decirlo, oficial. Lo que ustedes tienen posiblemente tengan unas correcciones. Y lo que yo les muestre ya es lo oficial. ¿Sí? Lo que ya está ya saneado y sacramentado. ¿Sí? Entonces ahí tomen una foto, un screenshot a esta corrección. ¿Sí? Ah, ya en la misma dirección. Ya, ok. Claro, si dijeron la misma dirección, ahí sí, sin dudar a duda, verdadero. Así es. Si está como en el boletín me dicen misma dirección, entonces ahí sí, verdadero. Siempre aumenta su rapidez. Así es. ¿Correcto? Ahí sí. Bien. Problema número 4. Dice, tres bloques A, B y C, cuyas masas son 20, 10 y 10 kilogramos, respectivamente, dice, están unidos mediante cuerdas ideales. O sea, se va a despreciar el peso de esas cuerdas. ¿Cómo se muestra en la figura? Los bloques se deslizan sobre una superficie sin fricción por acción de una fuerza horizontal de magnitud 50 newtons. Pregunta, determine la tensión de la cuerda 2, desde aquí, la que está uniendo a los bloques B y C. Aquí he resaltado algo importante, dice sobre una superficie sin fricción. Por lo tanto, no se va a considerar la fuerza de rozamiento, ¿sí? Esa fuerza no existe para este problema, o no se le va a considerar en el problema. Bien, nos preguntan por la tensión de la cuerda 2, y la tensión es una fuerza. Entonces sugiere, primer caso, analizar las fuerzas que actúan sobre los bloques A, B y C.
para luego de ello analizar y apreciar qué ley se va a utilizar. ¿Sí? A ver. Entonces vamos a hacer acá un famoso diagrama de cuerpo libre, o sea, graficar las fuerzas que actúan sobre cada bloque. En el bloque A, en el primer bloque, actúa su peso, actúa la normal y la fuerza tensión. ¿No? T sub 1 en este caso, que lo grafico saliente de ese cuerpo. ¿Sí? Bien. Para el segundo cuerpo, o el cuerpo B, graficamos su peso, la normal, la tensión T1, ¿sí? Y por este extremo, la tensión T2, que también se grafica como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Y finalmente, al cuerpo número 3, o al bloque C. Tenemos su peso, la normal, la tensión T2 y la fuerza F. Ahora, ¿cómo sé si el sistema presenta o no aceleración? Porque no me están diciendo para nada si el sistema se desplaza con aceleración o sin aceleración. O me dicen que se está desplazando con rapidez o velocidad constante. O quizás que se encuentra en reposo. No me lo dicen. ¿Cómo podemos deducir que el sistema presenta aceleración? Analizando las fuerzas en cualquiera de ellos. Y a sugerencia de ustedes, a ver, aprecien, les doy una idea. Siempre se trata de analizar al que tiene menor cantidad de fuerzas. ¿Y quién tiene menor cantidad de fuerzas? De los bloques A, B y C. Ahora aprecien ahí, ¿quién tiene menor cantidad de fuerzas? El bloque A. Muy bien. Para el bloque A, ojo, para el bloque A, en el eje vertical del bloque A no sube ni baja. Por lo tanto, en la vertical la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a analizar en el eje horizontal las fuerzas que actúan sobre el bloque A. Y se observa que en el bloque A solamente actúa una sola fuerza en el eje horizontal. Y como esa única fuerza, que es la tensión T1, no es nula, entonces quiere decir que la fuerza resultante en la horizontal no es nula. O sea que eso hará que exista una aceleración. ¿Hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha, así es. Y como el bloque A tiene una aceleración que está orientada a la derecha, entonces todo el sistema también tendrá una aceleración orientada o dirigida hacia la derecha. ¿Sí? Entonces hemos deducido justamente ahora la dirección de la aceleración. E inclusive ya sabemos que existe aceleración y por lo tanto para el problema se va a aplicar entonces la segunda ley de Newton. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton de forma separada para el bloque A, B y C. O sea, acá tenemos la formulita, que la sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Para el bloque A y en el eje horizontal, la única fuerza que actúa sobre ese bloque en el eje horizontal, sobre el bloque A, es la tensión T1. Entonces sería T1 es igual a ¿quién? A la masa del bloque A por su aceleración. Ahora para el bloque 2. También planteamos la sumatoria de fuerzas, pero ojo, estrictamente en el eje horizontal. ¿Y cómo se va a aplicar esta sumatoria de fuerzas? De forma práctica sencilla, de la siguiente manera. Primero, ojo, primero se van a sumar aquellas fuerzas que estén en la misma dirección de la aceleración. Y luego se va a restar todas aquellas fuerzas que estén en dirección opuesta a la aceleración. Por eso que es muy importante determinar por lo menos la dirección de la aceleración, ya que de esa manera yo podré conocer qué fuerzas voy a sumar y qué fuerzas voy a restar. ¿Sí? Entonces, según este gráfico, se observa que la tensión T2 tiene la misma dirección de la aceleración. Y la tensión T1, que actúa sobre el bloque B, tiene una dirección opuesta a la aceleración. Entonces, cuando yo aplique la segunda ley de Newton al bloque B, tenemos fuerzas que van en la misma dirección de la aceleración, menos las que van en dirección opuesta a la aceleración y que estén actuando estrictamente en el bloque B. Y eso luego va a ser igual a ¿quién? A la masa del bloque B por la aceleración. Y finalmente para el bloque C. Para el bloque C tenemos que la única fuerza que va en la misma dirección de la aceleración es la fuerza F. Y la fuerza que va en dirección opuesta a la aceleración y que actúa sobre el bloque C es la tensión T2. Entonces aquí sería F menos T2. Ahora, ¿qué voy a hacer con estas tres ecuaciones? Bien, lo que me conviene
Lo más apropiado aquí sería sumar las tres ecuaciones. A más B más C. Si yo sumo, ¿qué va a ocurrir? Que T1 con menos T1 se van a cancelar. Que T2 con menos T2 se va a cancelar. Entonces, por este lado, la sumatoria simplemente va a ser igual a F, que es la fuerza externa. Por este lado sumo los productos, masa por aceleración. Y voy a factorizar la aceleración. De tal manera que tenemos entre paréntesis la suma de las masas. Y recién ahí voy a reemplazar la magnitud de la fuerza, 50. Y luego por aquí los valores de las masas de cada bloque, 20, 10 y 10. Esto sería 40, va a pasar a dividir. Será 50 entre 40, se cancela un 0. Y finalmente tenemos que la aceleración es 5 cuartos. Pero eso no me están preguntando. Me están preguntando por la tensión de la cuerda 2. Y para conocer la tensión de la cuerda 2, me conviene reemplazar directamente esa aceleración obtenida en la ecuación del bloque B o en la ecuación del bloque C. ¿En cuál me conviene? ¿En qué ecuación me conviene reemplazar directamente? ¿En la ecuación del bloque B o en la ecuación obtenida para el bloque C? En la de C, ¿no es cierto? Porque ahí rápidamente podemos conocer la tensión T2. Entonces reemplazamos la aceleración obtenida en la ecuación C. Entonces sería la F, que vale 50, menos T2, que es lo que yo deseo conocer, es igual a ¿quién? La masa del bloque C, que vale 10 kilogramos, ¿no? Multiplicado por la aceleración. Despejando entonces la tensión T2 me va a salir 37,5 newtons. ¿Sí? Bien. ¿Correcto hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Confirmen por favor para pasar al siguiente problema. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Problema número 5. Dice, un cajón inicialmente en reposo, ojo, inicialmente estaba en reposo, ¿sí? Sobre una superficie horizontal es desplazado por un hombre, el cual aplica una fuerza horizontal de 1000 newtons durante 4 segundos, como se muestra en la figura. Si el cajón se desplaza 400 metros, pregunta, ¿cuál es el peso del cajón? Y además dice, desprecia la fricción. Bien, si yo quiero conocer el peso del cajón, entonces para ello, primero, ¿qué deberíamos de conocer del cajón? Yo sé que el peso es igual a ¿qué? Masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, para conocer el peso, primero, ¿qué se debería conocer? Para conocer el peso de ese cajón, ¿qué se debería conocer? Claro, como parte de la solución del problema, se va a requerir conocer la aceleración. Eso es cierto, pero vamos por partes, vamos por partecitas. Vamos por partes. Solamente concentrémonos en cómo hallar el peso. Yo sé que el peso es masa por gravedad. Entonces, para conocer el peso, ¿qué debo conocer del problema? Su masa, ya que la masa no me dicen cuánto vale. ¿Y cómo se va a conocer la masa? Bien, para eso tenemos que observar si el cuerpo se desplaza con MRU o con MRUV, ¿correcto? Nos dicen que se desplaza a 400 metros. Bien, pero yo sé que tanto en el MRU o en el MRUV el bloque se puede desplazar a una cierta distancia. Entonces la distancia está ahí, no me da un indicio si se desplaza con MRU o con MRUV. Lo que sí me da un indicio si se desplaza con MRU o con MRUV es lo siguiente. Dice que inicialmente estaba en reposo. O sea, inicialmente estaba en reposo y después ya no estaba en reposo. Quiere decir que su rapidez ha cambiado. Y si su rapidez ha cambiado, quiere decir que el móvil o el cajón ha presentado aceleración. Y si presenta aceleración, como me dicen hasta el cansancio, entonces realiza un MRUV. Perfecto, un like. Y como hay un MRUV, entonces se debería conocer cuánto vale esa aceleración. ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos hecho el bosquejo y ahora sí, ya podemos partir a la solución. Veamos. Hemos deducido lo siguiente. Puesto que el cajón parte reposo, este tiene un MRUV. Y del MRV, por ejemplo, se puede utilizar la siguiente ecuación. Como me dan el dato de la distancia, y yo sé que la distancia es una cantidad escalar, entonces aquí en este problema me conviene utilizar notación escalar. Entonces planteamos lo siguiente, que la distancia es igual a ¿quién? La rapidez inicial por el tiempo más un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde la rapidez inicial es igual a 0 porque parte reposo. Y reemplazamos. La distancia recorrida, 400 metros. La rapidez inicial, 0.
por el tiempo empleado que fue 4 segundos. Bueno, ese producto igualmente 0. Más que en un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo que es 4 segundos elevado al cuadrado. Bien, 4 al cuadrado será 16 entre 2, 8. 8 va a pasar a dividir al 400 y de ahí la magnitud de la aceleración me va a salir 50 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces la aceleración. Y con esa aceleración ya se va a poder conocer la masa. Aplicando ahora la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces acá tenemos justamente las fuerzas que están actuando sobre ese cajón. Acá está su peso, la normal, la fuerza que ejerce el joven, no la persona, sobre ese cajón. Y aquí la dirección de la aceleración. Y ahora sí, en el eje horizontal planteamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Pero se observa que la única fuerza que actúa en el eje horizontal y además en la misma dirección de la aceleración es la fuerza F. Por eso que esta sumatoria simplemente se reduce a la fuerza F aplicada por el joven. Y eso va a ser igual aquí a la masa que tiene ese cajón por la magnitud de la aceleración. La fuerza aplicada, 1000 newtons. La aceleración que hemos obtenido es de 50 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando y despejando, obtendremos entonces que la masa de ese cajón es igual a su nota o promedio general de colegio, o sea, 20 kilogramos. Y finalmente, si la masa de ese cajón es 20 kilogramos, su peso o fuerza de gravedad o gravitatoria debe ser igual a ¿cuánto? Si la masa es igual a 20 kilogramos, su peso debe ser igual a ¿cuánto? Claro, por 10, o sea, 200. Claro, porque la magnitud de la gravedad vale 10, ¿sí? Muy bien, entonces si la masa es 200, si la masa es de 20 kilogramos, su peso debe ser entonces de 200 newton, ¿sí? Bien. ¿Todos bien con este problema? ¿Ok? ¿Sí? Para pasar al siguiente. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Felicito, se nota que están estudiando. Bien. Problema número 6. Dice, en la figura se muestra una faja transportadora que es accionada de tal modo que su rapidez permanece constante. Permanece constante. Ojo, hasta cierto momento su rapidez permanece constante. Luego, una caja de masa 20 kilogramos se encuentra en reposo. Se encuentra en reposo con respecto a la faja hasta que en un determinado instante se le aplica una fuerza de magnitud F que le comunica una aceleración constante de magnitud 0,2 metros segundo al cuadrado respecto a la faja. Si el coeficiente de fricción cinética entre la faja y la caja es de 0,1, determine la magnitud de la fuerza. Bien, aquí están tratando ustedes de confundirlos. Porque por una parte, o en un inicio, me dice que se está desplazando con rapidez constante. ¿Correcto? Y de pronto se aplica una fuerza F y la caja adquiere una aceleración. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que diferenciar. Acá nos dicen que la faja transportadora, ojo, la faja transportadora es la que se desplaza con velocidad constante. Y hasta ese instante, la caja que está encima de esa faja transportadora, pues también se va a desplazar con una velocidad constante. ¿Sí? Hasta ahí. De pronto se le aplica una fuerza. Y al aplicar esa fuerza, a partir de ahí, la caja recién va a adquirir una aceleración, ¿correcto? Cuyo valor o magnitud ya es dato, ya es conocido. Con esa información se pregunta por la magnitud de esa fuerza F. Bien, entonces si esa caja experimenta una aceleración, entonces para conocer esa fuerza se va a aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Si al aplicar esa fuerza, la caja adquiere una aceleración, entonces para hallar esa fuerza se va a aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Claro, la segunda, si es porque la caja presenta o tiene aceleración, ¿sí? Bien. Y para eso entonces ahora hay que hacer un bosquejo o un diagrama de cuerpo libre a esa caja. Veamos, tenemos aquí el peso de la caja, ¿no? Que sería el producto de la masa por la gravedad. Ahí está el peso de la caja. Tenemos la dirección de la fuerza F aplicada a la caja. ¿Qué más? Tenemos por aquí la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce
la superficie de esa faja transportadora está aplicándose sobre la caja. Pero además, hay un rozamiento entre la caja y la faja transportadora. Y esa fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde creen que debe estar orientada? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, sin mirar la solución, obviamente. Hacia la izquierda, claro. ¿Por qué? Porque esa fuerza F que está siendo aplicada sobre la caja está orientada a la derecha. Por lo tanto, esa fuerza F hace que la caja se desplace a la derecha. Entonces, si la caja se desplaza a la derecha en una superficie rugosa, entonces la fuerza de rozamiento estará orientada hacia la izquierda, ¿sí? Por ese motivo que aparece la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, en el eje vertical, la caja no sube ni baja. Por lo tanto, en el eje vertical la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. O que sencillamente tenemos que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por eso que en el eje vertical, ojo, en la vertical, tenemos que la normal debe ser igual al peso de la caja. Sí, eso sería en el eje vertical. Ahora, en el eje horizontal presenta aceleración. Por lo tanto, en el eje horizontal vamos a plantear la segunda ley de Newton. De tal manera que en el eje horizontal tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero, ojo, pero en esta sumatoria de fuerzas, primero, se colocan las fuerzas que van en la misma dirección de la aceleración. Y luego se restan todas aquellas fuerzas que van en dirección opuesta a la aceleración. Entonces, si uno analiza aquí o observa la dirección de las fuerzas con respecto a la aceleración, se tiene que la fuerza F tiene la misma dirección de la aceleración y que la fuerza de rozamiento tiene dirección opuesta a la aceleración. ¿Sí? Por eso aparece el menos. Bien, ahora también teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento se define como mu por la normal, entonces por aquí aparece la fuerza F menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. Luego este mu por la normal va a pasar al otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces tenemos que esa fuerza F es igual a masa por la aceleración más mu por la normal. Pero la normal hemos deducido que es igual a la masa por la gravedad. Ahí tenemos justamente masa por gravedad. Y como aquí aparece masa y aquí también aparece masa, factorizamos la masa. Entonces acá tenemos que la fuerza F es igual a ¿quién? Al producto de la masa, y entre paréntesis lo que se ha factorizado sería la aceleración más el producto de mu por g. ¿Sí? Y finalmente reemplazamos la masa, 20 kilogramos, la magnitud de la aceleración, 0,2, el coeficiente de rozamiento, 0,1, y la magnitud de la gravedad, 10. Y de acá finalmente este resultado nos da una fuerza de magnitud igual a 24 newtons, ¿sí? Claro, como dice el compañero Omar, posiblemente no hay clave. Entonces también corrijan ahí. La respuesta es 24 newton. Si no hubiera clave, entonces coloquen clave E, ¿no? Clave E, 24 newton, ¿sí? Bien. Hasta ahí todo ok para pasar al siguiente problema. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Ok, entonces pasamos al siguiente problema. Número 7. Dice, dos bloques A y B, unidos por una cuerda ideal, se sueltan. Si se sueltan, quiere decir que inicialmente estaban en reposo. Se sueltan de la posición mostrada en la figura. O sea que para esa posición mostrada en la figura, tanto el bloque A y el bloque B estaban en reposo inicialmente. Bien. Luego dice, ya, cuando el bloque B está a la distancia, obviamente 2 metros del piso o del suelo. Si la masa del bloque A es de 3 kilogramos y la rapidez del bloque B al llegar al suelo es 4 metros por segundo, pregunta, ¿cuál es la masa del bloque B? Además, dice, desprecie la fricción o rozamiento. Bien, acá me preguntan directamente por la masa del bloque B. Para eso uno tiene que analizar si hay o no hay aceleración en el sistema. Y en este caso, ¿ustedes creen que hay o no hay aceleración en ese sistema? ¿Qué creen? ¿Hay o no hay aceleración? Claro, sí hay aceleración, porque nos dicen que se sueltan, o sea que inicialmente su rapidez fue 0. Y al final, cuando el bloque B llega al piso, su rapidez vale 4. Por lo tanto, si hubo un cambio o variación en su rapidez o velocidad, por lo tanto hubo aceleración.
Y aquí la pregunta sería, ¿y cuánto vale esa aceleración? Porque como hay aceleración, voy a tener que explicar sí o sí la segunda ley de Newton. Y ahí se requiere la aceleración. Entonces, haciendo este bosquejo, ahora sí pasamos a la solución. Veamos. Vamos a analizar al bloque B. Con esta ecuación también de tipo escalar, ya que nos dan a nosotros la distancia, ¿no? La distancia que recorre en la vertical, desde que fue soltado hasta que llega al piso o al suelo. Entonces tenemos aquí que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más dos veces la magnitud de la aceleración por la distancia, donde la rapidez inicial del bloque B sería 0 ya que han sido soltados. Y la rapidez final, bueno, vale 4 cuando llega al suelo o al piso. Entonces será 4 al cuadrado es igual a 0 al cuadrado más dos veces la magnitud de la aceleración por la distancia que recorre hasta que impacta al suelo o al piso, que vale 2 metros. De ahí que la magnitud de la aceleración vale 4 metros segundo al cuadrado. Pero eso no me están preguntando. Pero que va a ser importante para hallar la masa, ¿sí?, del bloque desconocido. Bien. Ahora vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Para el bloque A tenemos aquí su peso, la normal y la tensión. ¿Sí? Misma cuerda, misma tensión, ¿no? Misma cuerda, misma tensión. Por lo tanto, la tensión que está actuando sobre el bloque A va a ser la misma tensión que va a actuar sobre el bloque B. Ahora, sobre el bloque B únicamente tenemos las fuerzas, que es su propio peso y la tensión de la cuerda. Ahora, si yo suelto el sistema, pues el bloque A se va a desplazar a la derecha y el bloque B hacia abajo con una cierta aceleración. Pues es por ese motivo que aquí aparece la aceleración para el bloque A hacia la derecha y para el bloque B la dirección de la aceleración hacia abajo. Y como hay aceleración y ya sé cuánto vale inclusive esa aceleración, entonces se va a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? En la cual tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Para el bloque A, la única fuerza que está en la misma dirección de la aceleración es la tensión. Entonces, eso será la tensión es igual a la masa del bloque A por la aceleración. Para el bloque B, ¿cómo será esa sumatoria de fuerzas? Veamos. Se observa que la única fuerza que va en la misma dirección de la aceleración es el propio peso del bloque B. Entonces, tenemos el peso de B menos la tensión que actúa sobre el bloque B, ya que esa fuerza está en dirección opuesta a la aceleración. Ahí tenemos entonces las ecuaciones, ¿no? Tanto para el bloque A y el bloque B. ¿Y qué me conviene en este caso? Sumar ambas ecuaciones. Si yo las sumo, de ahí se va a cancelar T con menos T. Y por este lado de la igualdad tendríamos entonces el producto de la masa de B por la gravedad. Y por este lado tendríamos la masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. Luego, este producto masa de B por la aceleración lo paso al otro lado, ¿no? A restar. Y voy a factorizar la masa del bloque B. Factorizo la masa del bloque B. Y luego sería ahí, la masa de B multiplicado entre paréntesis por la gravedad menos A. Eso luego va a pasar a dividir. Y tenemos lo siguiente, que la masa de B va a ser igual al producto de la masa de A por la aceleración entre G menos A, o aceleración de la gravedad menos la aceleración. Y finalmente ahí reemplazamos los valores. La masa de A, 3 kilogramos. La aceleración que hemos obtenido vale 4. Ser 4. La aceleración de la gravedad en magnitud vale 10. Y la aceleración que hemos obtenido, vale 4. Perdón, aquí. Corrijan aquí. En vez de 6, ojo, este 6, ahí vale 4. Mejor lo tacho. Aquí también hubo un pequeño error, me parece, en la solución que han enviado. Este 6 no va, este 6 no va. Táchenlo ahí. Debe ser 10 menos 4. 4. ¿Sí? Será 10 menos 4. Y 10 menos 4 me da 6. Entonces acá teníamos 12, ojo, 12 entre 6. Eso sería entonces 2. Y eso también táchenlo. No es 3, ojo, no es 3. Ahí debe ser 2. Pues finalmente, la masa de B es igual a 2 kilogramos. ¿Sí? Bien. ¿Conforme? ¿Es conforme esto? A ver, cotéjenlo. ¿Es correcto? A ver, den su confirmación. Den su aval.
¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Entonces ya podemos finalizar con el problema número 8. Bien. A ver, el problema 8 está o no está en su guía, para comenzar. Porque me parece también que en esta semana me comentaron que había una corrección. ¿No está en su guía? Ya. Entonces, mientras voy leyendo, tomen un screenshot, una foto al problema, que sí, había una corrección también parece en su guía. ¿Sí? Creo que, no sé si está o quizás hay otro problema número 8 en su guía. De todas maneras, corríjanlo y este es el problema. ¿Sí? Este es el problema. Bien, dice. Se hace girar un avión de juguete de 200 gramos de masa en un plano horizontal con una cuerda ideal de longitud 1 metro con respecto al punto O, como se muestra en la figura. El avión gira a razón de 60 revoluciones por minuto. Este RPM es revoluciones por minuto. Muy bien. Considere además, dice a pi al cuadrado como aproximadamente o igual a 10. ¿Sí? Entonces, pregunta, dice. ¿Cuál es la rapidez de traslación del avión? Bien, si uno recuerda la clase pasada, con respecto al MSU o MSUV, le decía, ¿no? Que cuando un cuerpo rota, ¿no? Está rotando, pero también está trasladando. Debido a esa traslación, va a presentar una velocidad que se le conoce como la velocidad tangencial. Velocidad tangencial, su magnitud sería la rapidez tangencial, o también se le conoce como la rapidez de traslación, porque el cuerpo también se está trasladando, ¿sí? Se está trasladando. Entonces, para conocer esa rapidez de traslación o rapidez tangencial que tiene ese avión, habrá que conocer previamente la rapidez angular, ya que la rapidez tangencial es igual al producto rapidez angular por el radio. Entonces, planteamos lo siguiente. Estos 60 RPM es la frecuencia, ya que es el número de vueltas, número de revoluciones que da por cada intervalo de tiempo. Entonces, por eso aplicamos lo siguiente, que la rapidez angular es igual al producto de 2pi por la frecuencia, 2pi por la frecuencia. La frecuencia sería 60, número de vueltas o revoluciones 60, que da por cada minuto. Ah, pero un minuto tiene 60 segundos. De ahí que 60 con 60 se cancelan. Entonces la rapidez angular sería 2pi radian segundo. Es, ojo, la rapidez angular. Y con esa rapidez angular, pues ya podré conocer la rapidez tangencial, que es el producto de la rapidez angular por el radio, y donde en este caso el radio coincide con la longitud de esa cuerda, y donde la longitud de esa cuerda por dato es de 1 metro. Entonces, por eso acá aparece rapidez angular 2pi por la longitud de la cuerda o el radio, que es 1 metro. El producto finalmente sería 2pi metros por segundo. Y esto sería, ojo, la rapidez tangencial o la rapidez de traslación que tiene ese avión. En la B me dicen la tensión de la cuerda. Bien. Si yo analizo las fuerzas que actúan sobre ese avión, tenemos lo siguiente. Tenemos por una parte su propio peso, que va verticalmente hacia abajo. Ya está. Y tenemos por acá la tensión de la cuerda. Ahí está la tensión de la cuerda de color negro. Y como él describe una trayectoria de tipo circular, entonces va a presentar una aceleración centrípeta, el cual siempre está orientada hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces se observa que la tensión de la cuerda y la dirección de la aceleración centrípeta están en la misma dirección. Entonces, por la segunda ley de Newton, se va a poder conocer la tensión. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. En este caso, será la centrípeta. Entonces, ahí tendríamos simplemente que la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa es dato y donde la magnitud de la aceleración centrípeta se puede efectuar como la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, donde en este caso el radio es la longitud de la cuerda. Y reemplazamos. La masa de ese avioncito de juguete es de 200 gramos, pero como debe estar en kilogramos, entonces se multiplica aquí por 10 a la menos 3. Con este factor de conversión pasamos de gramos a kilogramos. Rapidez tangencial 2pi al cuadrado entre la longitud de la cuerda o el radio, que es 1 metro. Considerando además que pi cuadrado, según el problema, nos indican que es aproximadamente igual a 10,
De ahí que entonces la tensión tiene una magnitud de 8 newton. ¿Sí? Bien, esto lo voy a achicar un poquito para que lo puedan copiar ahí. Ya, ahí la solución. Y antes de despedirme, como siempre, les voy a dejar acá una pequeña encuesta para que respondan con total confianza, tranquilidad, como ustedes hayan creído conveniente. Sí. Ok, jóvenes. Ah, no, las claves sí no las tengo porque al parecer había correcciones, entonces no les puedo confirmar exactamente cuál es la clave. ¿Sí? Bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Allá, ojo que él está en un plano horizontal. Está en un plano horizontal. Si yo grafico las fuerzas que actúan sobre ese juguete, estando, ojo, desplazándose en un plano horizontal, el peso está verticalmente hacia abajo. ¿Sí? El peso está orientado verticalmente hacia abajo. Verticalmente hacia abajo. En tanto que la tensión sí está orientado siempre en dirección de la aceleración centrípeta. ¿Correcto? Bien. Bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Bye, bye.